La patria amenazada, partieron 5 desde Atacama. Eran 5 mineros de faz tostada, los que así juraron con toda el alma. Partimos juntos, juntos luchemos, seremos todos igual que hermanos. Y si uno muere, que mueran todos, digan juramos, jurado hermanos. La batalla de San Francisco, peleando cual titanes juramentados, 3 de aquellos bravos muertos quedaron, y sobre sus tumbas este epitafio: cayeron entre el humo del combate, peleando por su patria y por su honor. Heroicos y esforzados camaradas. Buenas tardes, amigos míos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mauricio? Raúl, por favor, que tanto tiempo no te veía, un abrazote grande, grande desde acá. Bienvenido a los Cucalones del día de hoy, a este Cucalones especial que tenemos dedicado precisamente al tema que tiene que ver con aquellos hombres que cayeron del Atacama, que están en Copiapó, pero que sufrieron lo indecible hace unos años atrás. Así que, Mauricio, te dejo un poquito la palabra, un poco para que nos presentes a Raúl y tengamos la oportunidad de conversar. Bueno, nosotros seguimos un camino más cronológico de programas, pero este no es ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 10, ni el 9. Este es un programa especial, un cover que estamos haciendo después del viaje que nos pegamos a Copiapó por el traslado de los restos de los atacameños. Una situación maravillosa que también quiero agradecer públicamente, estando todos ustedes presentes, a Raúl, que fue quien me ofreció llevarme en vehículo, que nos pegamos 10 horas de ida y 10 horas de vuelta conversando y echando la talla, porque si no yo no tenía recursos para ir, así que le agradezco enormemente de que gracias a su buena onda haya podido compartir conmigo y con muchos de ustedes por internet lo que se vivió en ese día tan heroico. ¿Y por qué el Atacama? Porque el Atacama es una unidad mística, es una unidad que le gusta a todo el mundo, es una unidad del hombre de pueblo, del minero, del gañán, del hombre de a pie, que peleó en la guerra en un batallón cívico y después en un regimiento cívico de un hombre de garra, y que siempre ha estado muy a la palestra de los que nos gusta el tema de la guerra. Y por eso invitamos hoy día a nuestro gran amigo Raúl Elizalde, a quien agradecí ya. ¿Y por qué lo invitamos a él? A ver, es un estudioso del tema, fue comandante del regimiento, vivió mucho en Copiapó, quiere mucho a los atacameños y para mí es el gran salvador de los restos gloriosos de aquellos oficiales y soldados que fueron casi destruidos por el aluvión en el año 2015. Y por eso lo invitamos, no solamente para hablar de las glorias, de las proezas del Atacama, sino que de las proezas que tuvo que sortear él para rescatar los restos de aquellos bravos oficiales y soldados. Digamos del Atacama número 1. Vamos a contar un poquito, sí, de todas maneras, del Atacama y esto, pero fundamentalmente una pasada muy rápida, porque la verdad es que tenemos que rendirle homenaje. Raúl, por allá por los años 2015 pasadito, incluso tuvimos la oportunidad de conversar un rato en relación a los tremendos esfuerzos que estaba haciendo para rescatar a nuestros héroes en el mausoleo que tenía en la Alameda de Copiapó, pero que quedó completamente destrozado, y es probable que por ese lado también en algún minuto tanto Raúl como Mauricio nos puedan contar un poquito, bueno, cómo quedó eso al final, porque eso quedó de verdad en muy malas condiciones, ¿cierto? Bienvenido, tu voz, Raúl, queremos escucharte. Buenas tardes, agradecido de la invitación de dos amigos entrañables de harto tiempo y que estamos relacionados un poquitito con la investigación histórica. Como decía Mauricio, yo soy oficial de ejército en retiro, no comandante del regimiento, fui teniente ahí, ya, habría sido un honor llegar a ser comandante de aquel,
pero me tocó la suerte de llegar por allá por los años 82, 83, donde me relacioné, primeramente fui por esa suerte y destino, comandante de la segunda compañía del batallón Atacama, del batallón Copiapó, digamos. Coincidente, ¿ah? Coincidente. El segundo año yo me venía destinado a Santiago, a una escuela matriz, por premio, había salido destacado dentro de la división. El comandante del regimiento decidió dejarme. Me dejó ayudante de él en el regimiento, ayudante de él en la guarnición y reemplazante del ayudante en la intendencia. Hicimos muy buenas migas con el señor coronel, en ese entonces don Alejandro González Samos, y en ese intertanto él me dijo: te encanta la historia, así que te quiero dar algunas tareas. Publicamos ese año, desde el mes de marzo a noviembre, la historia de los batallones Atacama, ¿ya? Y lo hicimos en convenio con el diario El Atacama, ¿ya? Donde escribíamos el batallón Atacama en la Guerra del Pacífico, formación del batallón. Yo soy medio cachurero y aquí tengo todavía los escritos, y los que me faltaban por diferentes motivos los rescaté desde la Biblioteca Nacional. Oye, Raúl, Y paralelo a eso, perdona, yo te voy a detener en esa parte para que tengamos la oportunidad de que en el diálogo podamos conversar un poquitito de eso. Y cuando empezaste a rescatar esa documentación y empezaste a escribir respecto de los orígenes del Atacama, ¿por dónde es que le dio a esta gente de meterse al cuento, amigo mío? Pues yo tengo, la primera información que tenemos es que, claro, no fue de inmediato con la invasión a Antofagasta que los Atacamas se organizaron, porque de ahí, por pasadito, casi finales de febrero, gente de Copiapó sí fue al frente, a integrarse al segundo de línea, en fin, todo lo demás. A propósito, un decreto de esa época. Sin embargo, después de declarar la guerra, después del 5 de abril, es que empieza a formarse ya de frentón el batallón. Primero con otro nombre, ¿no? ¿Te acordás cuando tenía 7 compañías? Porque era una... Y después de eso, te tira. Cuéntanos un poquito qué descubriste por ahí. ¿Qué tenemos de nuevo? Yo creo que el origen de todo este impulso que gatilló la participación de los atacameños fue cuando Bolivia empieza a infundir temor, dando cuenta que en el corto plazo no solamente iban a llegar a Paposo, sino que iban a invadir toda la zona general de Atacama. ¿Ya? Los aguerridos mineros se empezaron a sorprender por esto y empezaron a ver que habían posibilidades de perderlo todo, porque veían que todo el esfuerzo de Chile venía desde... ¿Ya? Y iba a ser muy difícil de que pudiera contenerse una invasión boliviana aguerrida, reforzada con los peruanos, y a partir de ahí yo creo que empezó a generar conductas. Y yo creo que la mayor conducta de adhesión en todo esto es, como todos sabemos, es la epopeya de Prat y los niños en Iquique. Es ahí donde se empieza a gatillar la mayor adhesión, ya, de tanto minero, de tanto joven, de tanto colegio, artesano, que se involucran en esta aventura y empiezan a desplazarse ya en Copiapó a Caldera. Y ahí es donde se empiezan a generar algunas andanzas del Huáscar, y ahí es donde se empieza a armar. Antes del combate o batalla naval de Iquique, es una discusión que tenemos con Mauricio hace rato, por lo pronto, déjame decirte de que para mediados de abril ya partió el batallón número 1, ya conformado como tal, como batallón número 1, partieron a Caldera, efectivamente. Entre paréntesis, yo quisiera recordar a alguien, que antes de eso, en el periodo que va de febrero a abril, tenemos a un hombre bastante destacado que después participa en el segundo, aclárame esa parte, Mauricio, que es Jorge Cotton Williams. Él es parte de aquellos que se integran al segundo de línea. Claro. A ver, si analizamos, el Atacama tuvo problemas desde el principio. El Atacama se forma, existía un batallón cívico Copiapó. Así es. Entonces empieza a llenarse con porque iba a representar, se supone, a la provincia, empieza a llenarse con nueva gente empieza a crecer, pero cuando ya se estaba conformando en una unidad, que era el Atacama número 1, una unidad bien, empiezan a sacarle contingente y lo empiezan a mandar. Y ahí viene Cotton Williams, que es el encargado de llevar ese contingente al segundo de línea, y se queda en el segundo de línea. Claro. Al principio como agregado y ya después como parte de las filas. Y bueno, y sigue así todo, creciendo el Atacama, porque ahí en todos los valles
Vallenar, Caldera, Copiapó, Chañarcillo, Freirina. Tierra Amarilla, empiezan a llegar de todos esos lugares a enrolarse en el Atacama Y los y campamentos tenían mineros sobre todo. seguirle sacando tropas, pues si eso es lo más cómico, hasta que los oficiales ya se pararon en el macho y le dijeron, ok, si nosotros nos siguen sacando tropas, nosotros Se asustan. salimos del Atacama y nos enrolamos nosotros en otra unidad, pero nosotros queríamos ir a pelear como Atacama, no queremos ser Sí, un ejército de reserva para el resto de las unidades. Ya, Se asustan porque era un concepto de que ellos eran como el complemento de toda reserva que se necesitaba, lo empezaban a desarticular y no era la idea. claro, y el Copiapó tenía ese problema, o sea, en Copiapó había el problema. Desde luego sale eso es lo que dije respecto de la unidad que era el batallón cívico de Copiapó, que lo colocan en reserva, movilizado en reserva, digamos, y que empieza a correr este riesgo que bien dice Mauricio. Oye, pero yo quisiera hacer justicia a dos cositas, porque nombramos mucho a los copiapinos y entendemos que los mineros ahí jugaron un papel central, compadre. Y ni hablar, porque tú fuiste teniente de la segunda compañía, y a propósito de eso que hicimos el comentario que hicimos. La segunda compañía es la que después tomó Rafael Torreblanca. Rafael el capitán poeta. Fue el capitán de la segunda, murió como capitán de la segunda, de hecho. Y desde un comienzo, Sí. él siempre fue de la segunda. A pesar de que antes Sí. él estuvo en el batallón Copiapó, metido, si no me recuerdo mal, en la cuarta de las 7 compañías que tenía en aquellos tiempos el batallón Al comienzo, Copiapó. claro. Pero cuando Claro. ya se forma definitivamente el batallón número 1 de Atacama, De Atacama. es cuando ahí él asume la segunda, primero como subteniente, ¿te acordás? Así entra como Claro. subteniente a la segunda, y después, a poco rato, bueno, y él muere en Tacna, en definitiva, como comandante del segundo. Comandante, Tiene un lucimiento espectacular en Los Ángeles, por ejemplo, con la segunda. Así que recogiste Claro. la tradición de una de las compañías más importantes del Así luego del es. Atacama. Pero yo quería hacer nada más recuerdo de esto. Por favor, denme un segundo para rendirle homenaje no solo a los hombres de Copiapó, porque Copiapó tiene una peculiaridad en la época. Es una zona minera donde no solamente trabajaron mineros copiapinos, y no solamente la gente de Copiapó, se ha visto que convergieron de todas las provincias de Chile. Así es. Había gente, por ejemplo, venía del sur, que eran campesinos, cuanto lo más, qué sé yo, de Concepción, por tú, zonas como esas, llegaron ahí, y por supuesto La Serena, Coquimbo, mucha esa gente también llegó, y santiaguinos, porteños, compadre, metidos, que fueron a buscar la aventura de ganarse los pesos, compadre, como mineros. Es que ahí. económicamente Chile estaba muy mal y esa era una Sí. gran oportunidad. Así es. Ahí por eso migran tanto y migran muchos desde La Serena y Coquimbo, que son los que tenían la mayor experiencia minera. Y comparten, por No, tanto, con los atacameños. Ese es un punto que quería dejarlo claro para los efectos de decir No, que En la época que los también mineros fueron muy varios acogedores. descubrimientos. Hubieron varios descubrimientos mineros en la zona, por lo tanto se empezó a incrementar mucho en los poblados pequeños que habían. Así es. Yo sé, tú principalmente, yo sé para dónde iba a ir, Fabián. Tú querías rendir homenaje a los 6 o 7 o quizás 10 argentinos que pelearon en las filas del Atacama. Oye, No es hubo, chiste, ¿ah? hubo hasta Ojo que es boliviano, verdad. hubo hasta boliviano, Sí, weón, sí. combatiendo en el Atacama, así que No, pero no pero solo es que en el Atacama, Pero ¿sabes qué? hubo harto argentinos, y eso es lo bueno. No es uno, no es dos, estamos hablando de 5 a 10. ¿sabéis tú Fabián, que y no solamente bolivianos que se enrolaron, sino que bolivianos que después de la guerra se quedaron, uno de la Loma lo Claro. encontramos ahí, está en el cementerio todavía. Y algunos hicieron buena fortuna, Raulito, ¿eh? Algunos Así les es, fue sí, bien, sí. les fue muy bien en Chile, Sí. o sea, lograron instalar negocios, se colocaron bien. Como los descendientes de Avaroa, decís tú. Oye, no, ¿sabéis que no quise rendirle ni homenaje ni a los argentinos y bolivianos, que por cierto colaboraron y hicieron una buena? Nada extraño con los argentinos, entre paréntesis, porque nosotros íbamos, los chilenos, en aquellas épocas, y uno de ellos es precisamente Rafael Torreblanca, es de aquellos que va hasta Argentina a hacer fortuna. Él estaba en Argentina cuando se comienza el lío en febrero con Bolivia, weón. Y él se viene de Argentina, compadre, para incorporarse. O sea, él tenía una forma de pensar, de hacer las cosas increíbles, weón. O sea, ya sabemos esa parte. Y tenía un buen pasar porque él, su profesión, sin ser ingeniero, Así tenía muy avanzados estudios en esa área, entonces era muy cotizado en esa época. Así es, eran estos que lo yo le contaba el otro día a Mauricio, eran los que miraban las rocas y descubrían qué había en la roca, cuál era el mineral que había. Exacto. Eran los que Claro. tenía un nombre, eso, ensayador. Era Catadores, ensayador, claro. entonces. Sí, Era un ensayador, claro. exactamente. Antes de seguir,
Y ya estamos hablando de Rafael Torreblanca, patrono del regimiento Copiapó, Así es, así es. y uno de los tantos héroes que fueron trasladados a la capilla de esa unidad la semana pasada. Así es. Quedé emocionado cuando vi el ataúd de él. Está el ataúd pequeño, ¿no es cierto?, de cobre. Lo estuve mirando en la fotografía y me quedé clavado, porque aparte el de Filomena Valenzuela, que también está, que ya hablaremos de ello, pero adelanto que estaba también ese, y seguramente en este programa que estamos haciendo vamos a colocar esa fotografía. Sí, sin duda. Fabián, y yo te voy a, si tú te emocionaste, la mayor emoción que yo recibí es que cuando ya habiendo sacado casi el 50% del lodo en el plan de extracción que yo dirigí y comandé, Me consta. ¿ya? A título personal, Con plata tuya. el primer ataúd féretro de reducción sellado en cobre que aparece flotando fue, y me senté porque no podía siquiera abrir las rejas todavía para ingresar, porque esto estaba todavía con la presión del 50% del lodo que estaba en esa cripta que mide 6 metros de profundidad. Aparece el féretro de la Filomena Valenzuela, la madrecita, y me puse a llorar porque dije yo, la madre que está pidiendo por sus hijos con pasión y requiere urgente que los rescatemos. Esa fue la primera que yo saqué la foto y me fui porque yo me iba los sábados, me iba los viernes, amanecía los sábados ya y me venía los domingos y aparecía la pega el día lunes acá en Santiago. Entonces, Raúl, ¿qué tarea para la semana? Mira, es súper importante toda esta cosa. Es súper fuerte solamente pensar en lo que tú viviste. Y yo sé que hay muchas personas que están diciendo que hicieron ellos esta pega. A mí no me queda ninguna duda que fuiste tú, porque yo he visto el respaldo que tú tienes del trabajo. Entonces, aparte que lo vimos personalmente, yo vi a Raúl cuando viajaba a Copiapó, nos juntamos a tomarnos un café todos los días antes que fueras. Frente al respaldo, mucho se puede decir, pero el respaldo es el que manda. Los investigadores vivimos de eso, del respaldo, entonces eso es importante dejarlo claro. Pero no quiero que nos adelantemos todavía, porque yo quiero que contéis con lujo de detalle lo que hiciste. Entonces, hablemos un poco de los personajes que tú rescataste, y porque también quiero que me contéis una anécdota que me contaste en esas como 20 horas que nos pegamos de viaje, que es de tu pariente, Increíble. Tu pariente Elizalde, después de la herida de Chorrillo, y en un pequeño sueño que tuviste. Pero no nos vayamos a eso todavía. Ya hablamos un poco de Atacama. En el Atacama se fueron a Caldera principalmente a hacer lo que es el Fuerte Norte, Fuerte Sur o Fuerte Esmeralda y el Fuerte Prat. Sí. Perdón, perdona Mauricito, dejando claro que ahí hubieron 3 fuertes al final, pero ellos participan directamente en 2 de ellos, que es el sur y el norte, y es el Prat, y claramente en él colabora directamente, por ejemplo, Rafael, y la compañía de él, estuvieron metidos derechamente en ello, pero estuvo todo el batallón metido en la compañía. Se la pasaban en eso, compadre. Incluso terrible aburrido. Sí, pero incluso el mismo Rafael cuenta que los medios. Claro, a pala, compadre, sacando como sea, y armando, de hecho, fíjate que utilizan para construir las conchuelas de playa, weón, o sea, es fuerte todo lo que hicieron. Tenían uniformes, vestuario, y sin embargo lograron una proeza tremenda. Ojo, yo de repente voy a ir haciendo símiles, a mí me encanta hacer símiles del pasado con el presente, o sea, sin medio. Es lo mismo que le pasó a Raúl desde 2015 hasta la actualidad, cuando tuvo que rescatar los restos. ¿Por qué? Porque de repente hay que jugar de solista en este país, porque el apoyo es solamente para la ceremonia, el resto uno tiene que hacerlo solo. Pero sigamos. Estamos en Caldera, se hacen los fuertes y se empiezan a enterar que empieza a moverse todo el ejército, que ya hay mucho en Antofagasta y que el Atacama prácticamente no tenía tiempo ni tenía una fecha estimativa para moverse hacia Antofagasta para atacar lo que sería la campaña de Tarapacá. Entonces ya estaban los ánimos bastante exaltados, hasta que 15 de octubre más o menos pasan los buques en busca del Atacama y del Coquimbo y los llevan a Antofagasta. Y acá hay una cuestión que le quiero preguntar a Fabián, porque Fabián, aparte de Raúl, de todo lo que ha hecho con el Atacama, Fabián también hizo un libro que es sobre Rafael Torreblanca Orales.
Dolarea, con él. Dólares. Eh, Cuéntanos cuál fue la triquiñuela que hizo el Atacama con el Coquimbo para que los tuvieran en importancia para viajar Consideración hacia para ir a Pisagua, porque como lo a la comentáramos Antofagasta. en unos programas anteriores, Mauricio, efectivamente, el Atacama y el Coquimbo no estaban contemplados para los efectos de la invasión a Tarapacá. Ellos no Eran estaban reservas. inscritos. Eran reservas y se iban a quedar preparándole café a todos los demás en Antofagasta, weón. Eso era lo suyo. Y reemplazar a las unidades muertas. Sí, claro, y reemplazar a los que murieran. O sea, pues, cosa que ya venía ocurriendo, no te olvides, Raúl, que más ellos Sí. corrieron la amenaza. Tenían dos Así es. problemas muy serios. Hubo la amenaza, por un lado, de que al final los iban a utilizar como reserva durante todo el periodo. Eso era, o sea, era como una especie de formador de gente para mandar al norte a llenar otras unidades, no al Atacama. O sea, el Atacama Y no la estaba evidencia era que ni destinado a siquiera le habían dado vestuario ni armamento. nada. Bueno, y lo poco que se consiguió en el mercado propio de Copiapó, porque no había donde comprar, Así es. compadre. Por eso los famosos uniformes negros, esto, no sé qué le significó el sobrenombre de los Padrecitos. padrecitos, claro, los padrecitos, los protestantes también le decían por ahí algunos. Y efectivamente, esto es algún minuto. Bueno, y una segunda, fueron muy utilizados, la unidad fue muy utilizada para atacar a Manuel Antonio Mata, al intendente de Sí, Copiapó. sí. Se le utilizó mucho porque lo acusaron de 80 y cosas increíbles, digamos, acusándole, y ellos salían en defensa incluso del intendente diciendo que no era sino un abuso que buscaban Claro. para los efectos de ofender al intendente a través del Atacama. Bueno, Ajá. pero como bien recuerda mi amigo Mauricio, se largaron a Antofagasta, y aquí Raúl me va a ayudar también en esto. ¿Te acordáis Sí. del encuentro que tuvieron? Ellos inventaron una locura, weón. Inventaron. Ellos sabían que no iban para Tarapacá, está clarito. En octubre ellos Claro. tenían claro que no iban. Pero tenían dos patas que eran entretenidas. Una, los Coquimbos, que como comentáramos antes, y ayúdame en eso, Los compadritos. tenían cualquier cantidad de fusiles Minié, weón. Porque a ellos les Sí. dieron, para prepararse, les dieron los Minié, que no se usaban en la guerra, pero había muchísimos. Y habían balas a morir de esa weón. Y a los Coquimbos se les ocurrió, empezó entonces, gastaron balas como locos aprendiendo a disparar, compadre. Y lograron ser tan buenos en esto que superaron a varias unidades de línea. Y los mineros, como buenos mineros, trepaban como los gatos para arriba por los cerros. Y sí, invitaron al general en jefe en aquel minuto, que era Escala, ya era Escala. Fabián, Sí, perdona, te aporto que el Minie no era un fusil como el resto de repetición, sino que se No, demoraba la no. cadencia de tiro y los Coquimbo lograron acelerar ese proceso así de es. rápidamente cargar y disparar rápidamente, asemejarse lo más posible al otro tipo de armamento moderno que era el Comblain y el Gras. Así es. Entonces, para ellos fue muy interesante muy llegar. Y después tenemos, como te digo, al Atacama, que eran buenos para escalar, weón. Entonces, el tiempo que demoraron, porque ellos invitaron al general Escala, Lo invitaron al hicieron coronel toda su vida en Sotomayor. los cerros. Claro, por supuesto, y después lo comprobaron de sobra, ¿no? Los Y Ángeles. así, por ejemplo, ¿no? Pisagua. Cuando subieron una estuquiña. Oye, oye, se les ocurre nada mejor que invitar al general en jefe, invitar al coronel, que era en ese minuto jefe de Estado Mayor, que era el coronel Sotomayor, Claro. Emilio Sotomayor, hermano, por cierto, del ministro Rafael Sotomayor. Sí. Invitan a eso, invitan a varios oficiales más, en fin, todo, hicieron toda una fiesta. En realidad era una media trampa, por decirlo de algún modo. Ellos demostraron aquel día de que estaban en perfecta capacidad, porque ya se sabía que no iban, estaban en perfecta capacidad para poder superar incluso, y de hecho superaron a unidades de línea, a unidades ya con bastante tiempo ya formándose, los superaron, fíjate, e hicieron... No solamente en tiempo, ¿ah? No solamente en tiempo, sino que en la estructura de la organización, el desplazamiento, no quedó ninguno votado, los otros quedan diseminados. Así es correcto. Entonces, y esto fue en el Cerro Lancla, entre paréntesis, Raúl, ahí Así fue es, donde fue, en claro. la parte a un costado del Cerro Lancla para atrás, por si alguno algún día quiere saber dónde específicamente se mandaron. Esas eran las áreas del campo de instrucción. Así es, yo tengo los números incluso de lo que lograron, lo que mostraron aquel día, pero fueron superiores a todas las unidades de líneas habidas en ese minuto en Tarapacá. Y eso, Mauricito, fue lo que dio paso para que al final, ese mismo día, ya en la tarde, saltó la idea de que no podía estar Tarapacá sin estas dos unidades fundamentales que fueron el Coquimbo, y por supuesto la Atacama, que además fue de los primeros en bajar después en Pisagua, como saben. Fabián, y el Cerro del Ancla, si bien es cierto,
está casi al centro del plano general de la ciudad de Antofagasta. Así es. El grado de inclinación y subida era Bueno. propio para un minero, ¿sí? Eso le dio un hándicap a favor. Así Su es. experiencia que tenían. Y los Eso es muy coquipanos bueno. que se mandaron la de los disparos, compadre. También, Dispararon como claro. lobos. No, la hicieron bien. No estaban contemplados, pero hubo que contemplarlo. No quedó mal. Pero Sí. ojo, que la historia ingrata para el Atacama continuaba, porque tampoco estaban en los planes del alto mando para desembarcar en Pisagua. No, pues iba. No, Date Navales. cuenta que reemplazaron a Navales, pues, weón. La Atacama reemplazó a Navales, compadre, después que Navales tiró para la cola. Así que, bueno, Entonces, Urriola. al final, mira, No sé si los mira, Navales, Urriola. pero Urriola tiró para la cola, weón. Sí. Sí. Mira, no los querían prácticamente ocupar de reemplazo. Después no los querían llevar al desembarco a primera departamento línea. de Tarapacá, entonces los querían dejar de reserva. Primero reemplazo, después de reserva. Claro. No los tenían considerados para el desembarco de Pisagua. Así es. Pero el 2 de noviembre cambia todo lo que es la historia del Atacama. El Atacama pasa de ser el invitado de piedra, el tricolor de Paine, a ser el Barcelona de Chile. O sea, hablando de fútbol, porque después de la proeza que toman el 2 de noviembre de 1879 en Pisagua, su capacidad de escalar, su capacidad de combatir y su capacidad de lograr los objetivos, la Atacama no para nunca más hasta su regreso a Chile en 1881. Entonces, Y en el análisis que cada comandante hacía después de Lima, cuando el Atacama había en primera línea, era de temer por parte del adversario. Así es. Eran de temer. bueno, y las Porque felicitaciones llegaban a Copiapó. Así es. El que se empezó a sentir feliz por todos lados fue, por supuesto, Manuel Antonio Mata, y que además tenía hijo metido en el cuento, pues estaba su hijo metido Así es. en el Atacama. Entonces, Un oficial. Claro. y pues, sí, sin duda ninguna, él estaba ¿Pero Guillermo? en la primera No. compañía. Juan Gonzalo. Juan Gonzalo No, Mata. Guillermo no era el intendente. Guillermo es el intendente. Guillermo. Manuel Antonio Mata después. Sí, Sí, no, perdona, no, pero es que lo confundí con Las el- felicitaciones iban para Guillermo. Guillermo. Pero los matas son Oye, vámonos al Copiapó, Cagüín. ¿A ti qué te gusta el Cagüín? Hay una duda que yo siempre he tenido. Manuel Gonzalo, o sea, Gonzalo Mata, no tiene segundo apellido. Dicen que era adoptado por el intendente, así. No tengo ese dato, pero Raúl, que es más copuchento que yo, en una de esas sí. Yo no he No, encontrado el tampoco. segundo apellido y sí, dicen que El adoptado. caballero no tiene memoria. Claro. No, pero es que es un dato interesante, ¿ah? Porque, Sí. claro, va Sí, de es verdad. oficial, pero porque todo, mira, normalmente siempre hablamos de que hay mucha gente ignorante que dice que solamente fue el hombre de la calle, que carne cañón, y nos damos cuenta, no solo en el Esmeralda que le dicen el de los Pijes, sino que en el Atacama también iba gente Sí. de bastante renombre, Así habían personalidades importantes de Copiapó, de familias con plata, y uno de esos era el hijo del intendente, así que también es súper bueno dejar en claro que la Guerra del Pacífico no es solamente un Oye. sector, sino que cada uno de Y así las... como- Mauricio, para mí yo algo que lo digo en mi libro lo expongo con mucha claridad, es Copiapó el que se mete completito. Es decir, fíjate que aquí yo entrego antecedentes, por ejemplo, no se trata solo que las damas hicieron, por supuesto, el primer estandarte que tuvo la unidad. No solamente juntaron todo lo que era necesario para poder ponerle un uniforme como fuera, digamos, de algún modo sacar un uniforme y ayudarlos en eso. Después, recuerda que después para Tarapacá es que entran con el uniforme ya regular, ¿no? Pero hasta ese minuto, y un porcentaje, como bien indica Raúl, llegó a Antofagasta sin uniforme. Llegaron vestidos de paisas, compadre. Así llegaron a Antofagasta. Y las mujeres hacían todos los elementos sanitarios, las hilas y todo eso, Oye, una maravilla. Y lo que yo le contaba, incluso, que cuento en la parte del libro, incluso en las organizaciones obreras de la época. No solamente se trató a la gente que tenía dinero y que colocó dinero, no, las organizaciones obreras también, que además tuvieron un problema bien serio, no podían operar después porque no tenían gente para hacer reunión, weón. Estaban todos combatiendo, compadre. Eso es una cosa increíble, o sea, cómo se volcó la provincia entera, weón. Incluso después mandaban, por ejemplo, algunos oficiales, subtenientes o tenientes, que iban a recorrer lugares, por ejemplo, para poder reclutar hombres en la unidad, y te paso un dato, iban a reclutar, compadre, y volvían con 15, 20 en cada pasada por los pueblitos, o sea, salían luchando con gente fuera. Otro dato muy interesante, es de las pocas unidades, y quizás la única, pero
me atrevo a decir que, para no decir que es la única, por lo menos una muy importante. Recuerda que se les pagaba el enganche, pues, weón. El enganche eran 6 pesos para cada individuo que entraba en aquel minuto, ¿te das cuenta? Y le daban 12 a los que entraban como oficiales. Eso era, se negaron a recibirlo, weón. El primer mes, compadre, ninguno lo recibió. Nadie quiso recibir la plata que les pagaban por enganche. Ellos fueron realmente voluntarios. Entonces es un dato que hay que entregarlo porque Copiapó en eso se destacó. Mucho más que otras provincias, ¿eh? Mucho más que otras provincias. Es que Copiapó marca varios hitos, o sea, aparte de los atacameños, aparte de los soldados, de las cantineras, pues recordemos que tenía 2 cantineras bastante conocidas, que es Carmen Vilche, que es principalmente conocida por el combate de Los Ángeles, y por los 4 cuartos, que le hicieron una muy bonita canción. Mauricio, hay 3. Son 3. ¿No estuviste en la ceremonia pasada? Candelaria Goyeneche. La Candelaria. Sí, es verdad. La nombraron cantinera. La nombraron, es que había otra mujer bueno, pero es que eso es una de las cosas que tú nos vas a contar después, porque tú Yo la encontré. Sí. Pero no es cantinera, así que ya me pareció raro. Yo creo que la unidad siempre tuvo 2 cantineras como máximo. No, fueron esas 2 y no hay más. No hay más. La Filo y es lo que hay. Claro. Entonces, el Atacama empezó a crear esa magia, pero no solamente el contingente, vuelvo a decir, tenían un intendente que también estaba preocupado de todo, la gente en Copiapó estaba preocupada de todo, y algo muy importante, que es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este especial, que es la única unidad que se encargó como ciudad, como pueblo, de repatriar a sus muertos. Además. Del año 42. Porque, sí, no, pero es que hay una cosa importante, Raúl. Tú hablas de la repatriación de los distintos lugares donde murieron, pero en la Guerra del Pacífico repatriaron a los que morían en los combates. Cosa que no hizo ninguna otra unidad. Entonces, marcan toda la diferencia. Y aquí viene a matar uno de los mitos. Los 4 cuartos, y mucho se habla, y nosotros se habla de los juramentados de Atacama. Torreblanca, Vallejo, Wilson, Arce, Blanco y Arce. 5 juramentados. Si uno muere, que mueran todos. Esto es falso. En cierto sentido. Sí. Porque sí existe un juramento entre los oficiales del Atacama. Eso es pero entre todos los oficiales del Atacama que juran que el que sobreviviera al resto se encargaría de repatriar los restos de quienes cayeran por la bandera chilena y por el estandarte de Copiapó. Y se encargó el Atacama y sus compañeros de repatriar a los oficiales que cayeron muertos. Por eso cuando aquí te dicen, no, ahí está la cripta, o sea, la tumba saqueada ahí en Dolores, donde están los juramentados del Atacama, no, los juramentados del Atacama, los que murieron en Dolores fueron enterrados en el alto del Cerro San Francisco. Y fueron repatriados al mes siguiente. No alcanzaron a estar más tiempo. Entonces, súper bueno decir que no solamente eran 5, era toda la oficialidad del pueblo entero encargado de velar por los restos sagrados de sus hombres. Esa ciudad tuvo una mística muy especial. Perdona, Raúl, nada más como un dato, ya que estamos hablando de los fallecidos, de los que murieron combatiendo, también fíjate que es de las pocas provincias, y la primera, por cierto, que dice, los heridos los tratamos nosotros cuidamos a nuestros heridos. Sí. Instalaron hospitales, incluso excedidos, porque no te olvides que además Copiapó fue usado para llevar los primeros prisioneros. Todos los prisioneros los llevaban ahí. De ahí que hay bolivianos que fueron prisioneros y después se quedaron a vivir en Chile definitivamente. Pero asimismo también con todos los heridos. Ellos dijeron, nosotros nos hacemos cargo al 100%. Prácticamente la ambulancia, Fabián, la crearon las mujeres de Atacama con los pertrechos, toda la implementación, porque ambulancia prácticamente tenían las unidades de línea. Sí, y aparte que empezaron a llegar un montón, o sea, cuando estamos hablando, porque una cosa es la que estamos hablando de los caídos, Mauricio, que tú tienes muy claro eso, de cuántos fueron los caídos, muchos de los cuales llegaron heridos hasta Copiapó y murieron en Copiapó. Murieron después producto de... Así, y otros tantos que quedaron lisiados también dentro de Copiapó y se hizo cargo el pueblo de esto, así es simple, la ciudad fue la que se hizo cargo de esto, y aparte la cantidad enorme de heridos, y otros tantos que entraron heridos, compadre, y volvieron. Claro. Porque no estaban graves, ¿no es cierto? Entonces, y volvieron. Así es. Tiene una mística muy especial. En el segundo van varios que habían vuelto de heridos del primero.
Así es. Y otra cosa que te quería aportar recién era de que el Atacama fue uno de los pocos cívicos movilizados que para formar oficiales que normalmente tenían que tener una buena educación y ahí era la base de selección para oficiales, ¿ya? El Atacama cumplió con creces esa necesidad que se requería. Otras unidades tuvieron que traer oficiales de otras unidades para integrarlos como parte de su orgánica. Copiapó Aquí sobraban porque eran muy letrados y muy bien educados. el único que creo que entró, que venía de fuera y que lo colocaron, digamos, para colaborarle al comandante Martínez, fue a Anacleto Lago, y tenía Sí, experiencia como militar y todo lo más, pero los demás, claro. todos son gente de Copiapó. Son todos gente de Copiapó, los Y capitanes. ninguno militar, el único Ninguno militar militar. prácticamente Juan Martínez. Juan Martínez, que venía, que además de eso, venía hace rato Guardia cumpliendo Civil. más labores también desde el punto de vista administrativo, trabajaba mucho Claro. con la Guardia Civil. Eso era lo suyo. Recuerda que venía del sur, él, ¿te acuerdas? Así es. Llega hasta Copiapó. Mal reconocido, postergado Muy por bien suerte. reconocido, postergado, por lo que lo comentamos además con Mauricio. Juan Martínez tiene la peculiaridad de ser un hombre sumamente humilde, Así es. de espíritu muy tranquilo, no era un tipo, no Mesurado. llamaba la atención, así de simple. Y tanto es así que se le postergó en varias oportunidades. Recuerda que las cartas de Así es. Rafael dicen que al final el viejo incluso sufrió hasta maltrato. Y digo viejo por decir viejo, porque en realidad no era un hombre viejo, de todas maneras. Así es. Pero Juan Martínez es un hombre muy especial también. Claro. Quizás muy apropiado para la unidad, güey. Ahí estamos con Sí. cosas, o sea, muy apropiado para la unidad. Sí. Eso aúna muchas veces. El espíritu de cuerpo nace desde ahí, se hacen fuertes y aguerridos en la adversidad. Así es. Hay varios de ellos que salieron de bomberos, ¿ah? Oye, Raúl, Sí, pues. acuérdate, ¿ah? Hay varios que fueron bomberos, que eran bomberos cuando se fueron a... Yo te voy a contar después que cuando yo fui a pedir apoyo para mantener el flujo de agua en la cripta, un señor de turno en el cuerpo de bomberos de Copiapó me dijo, no tengo ninguna posibilidad. Y yo le dije, tengo la necesidad urgente de rescatar a esta gente y usted debe saber que ahí hay varios que partieron del cuerpo de bomberos, se enrolaron y fueron grandes héroes y están ahí enterrados. Sí. Partió corriendo donde el comandante a pedir autorización y ahí está el carro que sale en las fotos que me lo proporcionaron a partir de ese momento. Sí, sí lo tenéis. Bueno, es que eso es lo que nosotros tratamos un poco de investigaciones más humanas y más personales, Sí. es tratar de que la historia sea para uno y no sea de un conglomerado. Cuando yo te hago partícipe a ti de la historia de los veteranos, significa que ya es una historia tuya, no es una historia ajena. Entonces, cuando al bombero tú le dices que el capitán Vallejo era bombero, cosa que es real, Así es. entonces bueno, ya está diciendo, no, pero un compañero mío, era parte de mi gente, claro. Entonces yo tengo que ir en auxilio de él. Y ahí entonces, está, por eso, abandonado, claro. Por eso es bueno lo que hacemos en este tipo de trabajo, es tratar de hacer que la gente sienta como propia la historia y no como ajena. Y esa poner es en valor, claro. Darle el valor, exactamente. Poner en valor, sacar del cajón de los recuerdos todas estas cosas que nadie las sabe, están guardadas y que si no las contamos van a seguir ahí en N. Oye, y para un poco entrar al tema, si les parece bien, Mauricio, Raúl, dejo la siguiente idea. Muerto en Tacna, Rafael, y los tantos otros que murieron del Atacama en Tacna no es solo Rafael, ahí murieron una cantidad de, por ejemplo, que entre paréntesis, Martínez también era de la segunda, weón. De la segunda compañía. También en la segunda. Bueno, recuerden que uno de los Martínez no era del Atacama, si mal no recuerdo, era el Will, y pidió su traslado al Atacama para estar junto a su hermano y su padre. Así es. Walterio, exactamente. Pero Melito vamos a hacer como... Espérate un poco. Vamos a hacer... Mauricio, nada más como entrada para que ya entremos al tema, si te parece bien. Nada más. Lo que yo digo es, cuando termina Tacna, todos ellos son llevados a Copiapó y el recibimiento de la ciudad fue una weá increíble. Fue increíble. La gente salió después de pasar por Santiago. Después de pasar... Claro, no, pero me refiero no a la vuelta de la unidad en el 81, no. De Tacna, los cuerpos que llevaron desde Tacna, la recepción fue increíble. Así es. La gente se volcó a las calles, adaptaron un carro de bomberos precisamente para colocar arriba de él los ataúdes, no sé, todos los carros que tenían, ocuparon otras carretas. Como cureñas, claro. Como cureñas los usaron para cruzar por toda la ciudad, porque recuerda que llegaron a Caldera los cuerpos, de ahí fueron llevados a Copiapó, a la estación de Copiapó, y desde la estación de Copiapó entonces que se hizo este esfuerzo. De aquí ya enganchamos un poco con lo que te ha tocado vivir, Raúl, con todo Perdón,
Fabián, por eso el fundamento mío, perdón Mauricio, por eso el fundamento mío, cuando decidíamos poner un monumento que faltaba en Copiapó al minero o al soldado minero, decidimos ponerlo en la estación, porque ahí partieron y ahí volvieron. Con el tiempo eso quedó abandonado y afortunadamente un amigo mío y compañero, Pedro Mayorga, comandante del Copiapó, decidió reintegrarlo al front y hasta el día de hoy está ahí con todo su ornamento, es la fachada del Copiapó en este momento. Por eso se decidió, porque esa estación es señera. Y de la única foto, porque aparte de la foto del 81 cuando van cruzando el puente Lurín, ¿sí? Anterior a eso, la única fotografía que hay de todos ellos es en Copiapó, precisamente en la estación. Claro. Ahí donde le sacan, está la iglesia, en fin, todo se cuenta. Ahí, claro. Ahí se juntaron antes de partir. En fin, Mauricio, sí. Disculpa. Ya, mira. Sí. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante del Atacama. Siempre es poco, pero a mí lo que me interesa es que Raúl nos cuente un poco más su historia. Pero haciendo una recogida rápida, entre los restos que rescató Raúl, bueno, está Sorraindo, muerto en la campaña de Lima, está Juan Martínez, comandante del Atacama, que era jefe, ya no está del Atacama propiamente tal, pero muere en Miraflores. Están los hermanos Martínez, los hijos del comandante, que mueren en Tacna. Está Rafael Sotomayor y Arce, que mueren en Tacna. Están los que murieron en Dolores, están los soldados, muchos de los soldados que trasladamos, pues yo me fijé en los nombres, murieron por las heridas de Pisagua y Tacna y San Francisco, que llegaron a Copiapó a recuperarse y nunca se recuperaron y murieron ahí, que también fueron enterrados en la cripta, y tantos otros valientes veteranos que hasta el 2015 estaban descansando, tampoco estaban descansando muy en paz, porque la cripta lamentablemente la ciudadanía ya la tenía rayada, la tenía con olor a meado, toda acá no estaba muy preocupada la gente ya en la memoria de los atacameños. Y viene, en ese tiempo, viene el aluvión que todos recordarán que dejó la embarrada en Copiapó. Había mucho de qué preocuparse, las autoridades tenían mucho que preocuparse, yo me acuerdo que las imágenes eran impactantes, uno se preguntaba qué pasará en la cripta, pero mayormente no aparecía en ningún lado. Y bueno, y ahí viene la historia que nos va a contar hoy día Raúl, que es sumamente interesante, yo la sé con bastantes detalles, y por eso hicimos este programa, porque es necesario que la conozcan la gente, que las conozcan los amantes de la historia. Y ¿sabes cómo quiero que empieces, Raúl? Quiero que empieces con el mensaje que te dio tu pariente. Porque eso nos pasa mucho a los que estamos conectados un poco con los veteranos del 79. Las cosas siempre pasan por algo y siempre ocurren por alguna razón. Nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Entonces, empieza contándonos de Belisario, ¿cuál era el nombre? Baltasar. Baltasar Elizalde, ¿qué pasó ahí? Te cuento, yo, perteneciendo a la Corporación del Patrimonio Histórico Militar, recorrí Chile con una exposición que se llamó Los Niños Héroes, una historia no contada, contando la participación de niños en la independencia y sobre todo en la Guerra del Pacífico. Recorrimos Chile, ¿ya? Y cuando yo llego a Copiapó, fue justamente la semana anterior al juramento a la bandera del año 2014, un año antes del aluvión. Y con sorpresa, bueno, el comandante del regimiento me dio todo tipo de apoyo, el área de cultura donde pusimos, frente a la cripta de los héroes, nos instalamos en el espacio cultural que tienen ahí, un centro cultural espectacular, una aula magna con un hall de acceso donde se hacen exposiciones, 3 pisos, una maravilla, donde hay una pequeña biblioteca y donde conocí a don Vidal Naveas, que es el que administra una pequeña biblioteca municipal que hay ahí. Bueno, llegué en ese entonces y con sorpresa, lo primero que hice fue cruzar a la cripta, creada el año 78, donde yo, mientras estuve en Copiapó, la vigilia de armas se hacía ahí, y al día siguiente el juramento concurrían todas las autoridades. La cripta estaba diseñada de tal suerte que las autoridades estuvieran del lado de la costa y al frente pasaban las unidades que juraban. Con un ornato ahí, tenía una llama eterna, tenía varias características muy peculiares esa cripta, que se creó el año 78 por el intendente en esa época, don Arturo Álvarez Escoglia, que se remodeló toda la Alameda Manuel Antonio Mata,
todos los monumentos, se trasladó el monumento a los héroes de la Guerra del Pacífico que estaban al otro lado de la Alameda, pasando la avenida Atacama, y lo trasladaron aquí a 50 metros de la cripta, ¿ya? Donde está un homenaje a todos ellos, que se hizo ese monumento, además, el año 85, con pertrechos de guerra que se trajeron. Todo lo que es el material, digamos, metálico, está hecho con pertrechos de guerra que se fundieron y se reinstalaron ahí. Mármol de Carrara, etcétera, muy bonito. Bueno, bajo a ver la cripta y, oh sorpresa, tengo unas fotos por ahí, era un lugar donde se hacía acopio de todo tipo de elementos para hacer aseo y mantenimiento del área municipal en la zona. Tarros de basura, restos de basura, escoba, lo que alguna vez fueron claro, donde habían espacios hubo un pequeño museo también que tuvo originalmente la cripta en el interior. Esos espacios donde tenían colgadas las cotonas, los elementos de aseo personal de las personas, que hacían aseo muy digno para ellos, pero indigno para nuestros héroes. Además, no había un solo rótulo que indicara quién era. Yo afortunadamente tenía alguna foto antigua y concurrí donde Vidal Navea, e hicimos en una semana, hicimos todos los rótulos en madera con un artesano ahí de Copiapó, nos conseguimos unas luquitas y los volví a poner ahí. Con la exigencia a mi comandante de regimiento en esa oportunidad, mi comandante tiene que hacer el juramento, ¿por qué lo van a hacer en la plaza? Y me dijo, pucha, está impuesto por el intendente. Bueno, logramos hacer la vigilia de armas, que pusimos un grupo electrógeno, lo hicimos en la noche, invitamos a los familiares, fue muy bonito, y bajamos a la cripta con chonchones, porque no teníamos cómo iluminarla, y fue muy bonito, íbamos describiendo características del batallón Atacama para esos soldados que juraban a la bandera esa noche, ese día siguiente, en la vigilia. Por lo tanto, terminado eso, el juramento se hizo igual en la plaza de armas. Bueno, yo estuve un mes en cada ciudad y en Copiapó también estuve, todo el mes de julio. Y 2 fines de semana siguientes hubo un evento en que iba el Coco Legrand con un gran espectáculo que accedían hacia el aula magna a través de la exposición mía. Nosotros exponíamos hasta el viernes en la noche y empezábamos el lunes nuevamente por los colegios, por todo lo que yo me conseguía. Y sucede que me avisa a mí la persona encargada, me dice, ¿y usted va a venir mañana? Porque mañana en la noche, el sábado, hay un evento con el Coco Legrand, que es Cecinas PF, que tiene un evento para toda la región. Premian a los mejores vendedores, todo, y estos vienen unas 600 personas. Yo dije, aquí me van a dejar la pelota en las vitrinas, los objetos que están de valor, hay armamento, todo. Así que fui y me presenté a los expositores, al Coco Legrand y su amigo, el señor Azócar, y les hice un recorrido, ahí les conté, porque ellos estaban armando el evento para la noche. Y después empecé a recibir al público. Terminado el evento, ya esto fue como las 11 de la noche, yo cerré, esperé que saliera todo el mundo de ahí, y cerramos el espacio, y voy a tomar un vehículo a la esquina, un taxi, y 3 individuos me asaltan, me agredieron, terminé grave, hospitalizado ese fin de semana en el hospital de Copiapó. Me la dije, primero voy a sentar, y uno de los clases, el Cabo Espejo, se acerca conmigo, me lleva y vamos rengueando justo al frente del monumento a los héroes de la Guerra del Pacífico de Atacama. Y hay un asiento ahí, me siento y empiezo a probar la cámara, y tiro unos disparos, le dije, ya está lista, le dije, con esto estamos al otro lado. Un segundito, porque si la gente no conoce el monumento, es un monumento muy bonito donde están los nombres de todos los muertos del Atacama en la guerra. Así es, claro, placas de cada uno de los que fallecieron. Bueno, la cosa, Fabián, es que yo llego de vuelta y dije, yo me voy a ir de vuelta porque voy a almorzar, nos juntamos a almorzar por ahí en el centro, donde almorzábamos todos los días, un lugar típico ahí del centro, y cuando voy a partir, la Soledad, que es muy busquilla, ya Mauricio la conoce, ya, llega y me dice, oiga, comandante, me dice, ¿y quién es este Baltasar Elizalde? ¿Quién? Le digo yo. Baltasar Elizalde. Entonces le dije, Baltasar Elizalde, y me empiezo a recordar yo que en la fiebre de la noche, yo me había encontrado con una situación en que yo era capitán del Atacama, en plena Guerra del Pacífico, y que estando haciendo el parte de combate, una vez terminado un episodio X, ya, se acercan 2 soldados y me dicen, mi capitán, un familiar suyo se quiere dirigir a usted. ¿Qué pasa? Está gravemente herido y quiere hablar con usted porque está muy mal. Tráigala, bomba. Yo estaba dentro de una carpa que se iba yendo ordenanza y que se iba conmigo,
se acercan con el tipo apenas tomado y me dice, capitán, yo soy Baltasar Elizalde, soy pariente suyo, salve al batallón Atacama, salve al batallón Atacama. Y eso me quedó así. Estoy hablando de 2014, te lo pueden contar los 3 muchachos que estaban conmigo, yo les conté esa historia. Entonces le digo, ¿y por qué me preguntas todo eso? Pero mire, si usted le sacó una foto aquí al Baltasar Elizalde, ¿qué foto le digo? Y me dice, mira, pues vamos, cruzamos al monumento y empiezo a ver, y arriba el tercero de una de las listas, primera vez, yo estando en Copiapó, primera vez que me entero que había un Baltasar Elizalde que estaba en esa lista. Plop. Ahora Mauricio me dio cuenta de que yo no siquiera sacado la hoja de servicio de este hombre. Me quedé con que era un pariente. Bueno, y después pasa lo del aluvión, un año después, yo termino la exposición, vuelvo porque la televisión salía, y aquí vamos a lo del aluvión. Que esto es de acuerdo con lo que estaba hablando, entonces no es que te trate de interrumpir, sino que claro, para que se den cuenta de lo más increíble que es esta historia, porque Baltasar Elizalde, aquí ya sabemos que Raúl estaba haciendo una muestra de los niños de la guerra. Claro. Baltasar Elizalde tenía 14 años y es herido en la batalla de Chorrillos y muere en Santiago por las heridas. Claro. O sea, y me lo contó Mauricio ahora, yo no sabía. Haciendo la exposición de los niños, se le presenta a él que salve a la unidad, que son parientes, y él sí murió en la guerra. Entonces, empiezan a cuadrar todas las cosas. Mira, yo no creo en brujas, pero que existen. Que las hay. Es más, yo con Copiapó tengo un vínculo especial porque mi padre nació en Copiapó, ¿ya? Y mi hijo nació en Copiapó. Y cuando aparece esto en la televisión de que Copiapó estaba aún en serios problemas en la población, yo decidí un día viernes, saliente de la corporación, cargar mi auto en el Jumbo y decir, voy a ir a Copiapó a palear. Llamé a un suboficial en Copiapó, donde se podía, me dijo, mi comandante, tráigame lo que pueda, por acá estamos ayudando en una iglesia evangélica, aquí estamos haciendo acopio, estamos ayudando y estamos paleando y limpiando una población acá al ladito. Listo. Yo me venía a las 10:30 de la noche ese viernes para viajar toda la noche en mi auto solo, ya cargado con bebidas, con líquidos, con elementos de sanidad, palas, traía el auto cargadísimo. Y me llama mi hijo que venía llegando del extranjero, en una comisión que andaba por el ejército, mi hijo era capitán en ese entonces, y me dice, papito, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo le digo, pucha, voy a viajar a Copiapó, ¿por qué? Porque quiero que hagamos un asado para contarte mi experiencia en el extranjero, acabo de llegar, me adelanté, me he bajado una semana más, así que, ¿dónde estás? Estoy en Santiago. Ah, no, le dije, tú te vienes para acá, ¿y qué va a hacer? Vámonos a Copiapó, le dije, acompáñame porque voy solo. Me voy, doy una prueba en inglés que tengo que dar en forma virtual, duermo y nos vamos, pero yo ya voy a ir durmiendo para allá porque todo el viaje me viene prácticamente sin descansar. Ni un problema, dijo, yo manejo y tú manejas de vuelta. Íbamos por el sábado a dejar las cosas, palear y comer algo con él. Bueno, llegamos a Copiapó a las 7:30 de la mañana y nos fuimos a la población. Después de la población, le digo yo a mi hijo al mediodía, hijo, usted sabe como buen soldado que no come no combate, yo invito. Embarrado hasta aquí que estábamos paleando y sacando en una población por ahí cerca hacia Tierra Amarilla. Y me dice, Felipe, vamos papá, ya hagamos algo por el centro. Preguntamos dónde habían restaurantes porque no todo estaba abierto. Y le dije, antes de ir a los restaurantes a almorzar, te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Tú naciste en Copiapó, nunca volviste a de los veteranos del 79, del Atacama. Vamos papito, llegué allá. Las fotos que les he mandado las van a poder publicar. Era hasta arriba, esto es un pozo de unos 40 metros de largo por unos 6 de ancho, por 6 de profundidad y unos 12 a 15 de ancho, la cripta. Inundada de agua, servía, fecas, flotaba todo tipo de objetos y prácticamente hasta el borde superior. Me emocioné mucho, ya partí al regimiento en el acto, hablamos con el comandante del regimiento, pedimos apoyo, desafortunadamente no nos fue posible. Y me fui a Huachañar, después de Huachañar me fui a Vialidad, hay una señora que le voy a mandar la foto ahí de descendencia asiática, de apellido Chau, que era la directora de Vialidad Regional, me prestó un camión batea y yo arrendé una máquina motobomba para sacar eso de ahí, y ahí empecé a sacar. Eso fue con tu dinero, ¿cierto? ¿Perdón?
tú rentaste esa máquina con tu dinero, ¿no es cierto? Todo lo que yo renté hasta junio, porque fui todo el fin de semana, seguí pagándolo yo. Y ahí te voy a dar cuenta si quieres ¿Desde qué, fecha en que pagué todo. ¿En qué fecha fue esto? ¿En qué 18 fecha? de abril. Desde abril a junio, todos los fines de Claro. semana. El último fin de semana que fui, en realidad, fue el 21 de junio del 2015. Bueno, la cosa es que, como te digo, me fui al regimiento, no fue posible que me apoyaran, y de ahí me dijeron hay que contratar camiones limpiafosa. Con eso podemos sacar, porque es mucho el volumen, son más o menos 600, 800 metros cúbicos, y eso vamos a demorar 1 o 2 meses en sacar todo eso, porque no es fácil. Y además hay que tirarle agua, porque si no se va a solidificar y el camión se va a obstruir. En el intertanto dije yo, esto es una exhumación. En el momento en que empiecen a aparecer los cadáveres, yo me puedo meter en un problema legal. Y me fui al cementerio, ¿ya? Y pedí hablar con alguien, sábado en la tarde, si era posible. Mauricio sabe que yo, para todos estos efectos, pareciera ser que tengo un tercer apellido, ¿ya? Elizalde Saavedra, como sabemos en Chile, Cuevas, porque accedo y me dice, el administrador del cementerio está aquí, y lo puedo atender, está en la oficina. Entramos con mi hijo, los dos, y me pongo a explicar a este señor que había una circunstancia que yo quería saber si me podían ayudar, qué podía hacer, si se podía o no sacar el agua, todo. Y este tipo, mientras yo conversaba y le ponía, se reía, miraba para el lado, y yo con mi hijo, los dos boinas negras, imagínate. casi estábamos que lo agredíamos, porque ya era exasperante, que no nos escuchaba todo. Termino de hablar y me dice, Raúl Elizalde, ¿no te acuerdas de mí? Perdón, le dije. Cuando tú estabas aquí en Copiapó de teniente, yo te conocí y yo el puesto lo tengo de esa época porque soy administrador público y soy el administrador desde esa época del cementerio. Soy hermano de Iván Ringele Fuente, tu compañero de curso oficial de material de guerra, entonces el regimiento, y contigo jugamos a la pelota, nos conocimos tanto y éramos vecinos, ¿te acordás? Y lo asados y todo. Le dije, ¿y tú qué hacías aquí? Soy el administrador, pues de esa época soy el administrador. ¿Qué necesitas? Explícame todo de nuevo. Y le empecé a explicar y me dijo, sí, efectivamente, déjame, yo voy a conversar. Habló con gente de salud, si se podía hacer eso, y salud lo autorizó para que una vez que salieran los cuerpos, se fueran recuperando y trasladando al cementerio. Porque era desde donde salieron mientras se podía a lo mejor consultar todo. Yo le ofrecí a partir de ese momento contratar las cuadrillas, todo para extracción del lodo, ¿ya? Y fui a una empresa, ya que es Pinto, que eran los que habían 22 camiones de ellos que estaban operando en Copiapó, digamos, camiones de ese tipo que venían de Valparaíso y de Concepción y que se devolvían ese fin de semana. Por lo tanto, yo pedí si uno de ellos lo podía arrendar. Costo, 1.700.000 por camión. Y lo más caro, dijo, es el traslado, porque no podemos botar aquí en el río, tenemos que ir allá cerca de Chamonate, allá nos asignaron una área de evacuación de estos desechos que son químicos y peligrosos. Yo le dije, ¿y tanto? Sí, pues cada camión, ¿y cuánto cada viaje? O sea, lo que yo lo he cobrado 1.700.000 es más o menos por 4 o 5 viajes. Si salen más, en el día no vamos a alcanzar a hacer más de eso. Si salen más, tendríamos que agregarle al costo, porque yo tengo que pagar operario, mantención, los camiones no pueden llegar, tengo que pasar a lavarlos, porque si no se va pegando estos residuos, una diferente mecánica. Después hubo otra empresa, Disal, que me prestó otro camión más chiquitito que ese no funcionó. Le pagué la mitad del trabajo porque no puedo hacer mucho más. Y ese camión batea que me proporcionó Vialidad, la verdad que no nos sirvió porque se caía todo el líquido por los costados y al final tuvimos que limpiar nuevamente a todo esto. Las calles de toda esa área de la avenida Manuel Antonio estaban impecables, increíblemente a pala y escoba por los soldados del Copiapó. Y ahí estábamos sin poder meter la manito en donde teníamos que haberla metido. La cosa es que, como te digo, yo me seguí el domingo, me quedé en el auto durmiendo ahí al lado de la cripta con mi hijo, seguimos al día siguiente y después, a partir de ese momento, yo me vine a Santiago ese fin de semana. Raúl, y a ver, ya más o menos entiendo un poquito todas las peripecias que tuviste que hacer tú con tu hijo, con Vidal. Vidal Navea, entre paréntesis, Vidal Navea, que uno de los amantes de Copiapó. No, sí. Es un atacameño de tomo y lomo. Un investigador, todo muy bueno.
Y además te colabora y todo lo más. Está mencionado en mi libro por eso, porque colabora. Pura camiseta con la zona, con la región. Pero a ver, fuiste tú con tu hijo, el resto del tiempo obviamente tu hijo no podía ir todos los fines de semana porque tenía que trabajar. Solo fue esa vez. Empezaste a trabajar con Vidal, lograron sacar todos los restos que estaban limpiando la cripta y empezaron a aparecer los primeros cajones o los primeros ataúdes o los primeros restos de veteranos. Cuéntanos como el primero, como nos hablaste de Filomena Valenzuela, Sí. ¿qué significó empezar a verlo flotar dentro de todo esto? Fue impresionante porque, bueno, primero que nada yo fui donde Vidal Navea a pedirle que si él podía reemplazarme en la semana para seguir en esta cruzada. ¿Por qué? Porque yo iba a dejar contratados los camiones y en la medida que tuvieran los camiones se iban a ir integrando y él que dirigiera eso. Y para todos los efectos así lo hizo. Después apareció un suboficial Mella del regimiento que también me ayudó y sale por ahí en la foto y con Vidal nos alcanzamos a enlazar ese domingo y ellos siguieron en la semana. Mella trabajaba en una compañía minera, por lo tanto no pudo seguir tampoco. Y pues seguimos los dos con Vidal solamente. Y eso lo hacíamos. ¿Cuánto tiempo demoraron más o menos, Raúl, en rescatar todos esos? Claro, yo viajaba los viernes en la noche, llegaba el sábado y me quedaba a alojar en Copiapó y el domingo me regresaba. Y en la semana Vidal seguía haciendo algunas actividades porque él no podía salir de la biblioteca donde trabajaba porque le pagan para eso y no podía, entonces nos juntábamos prácticamente los fines de semana. Esto empezamos el 18 de abril hasta el día 5, 6, 7 de junio más o menos, rescatamos todo. Empezó a aparecer, como digo, la primera, la Filomena Valenzuela, cuando ya llevamos la mitad del lodo sacado. Y después empezaron a salir otros féretros flotantes, que eran estos féretros sellados en cobre, y después salieron unos féretros en madera. ¿De quién son esos, Raúl? Son los de los Juan oficiales, Martínez, ¿no? Rafael Sorraindo, ¿cómo se llama? Torreblanca, Arancibia, ¿ya? Y los hermanos Martínez estaban en uno de reducción, pero en madera sólida, que no se reventaron, pero sí así la mayoría de los que estaban en el frente, que eran los suboficiales y la tropa, esos eran féretros de característica normal, por lo tanto la presión y el barro no soportaron. Entonces tuvimos que ponerle a todo esto, apenas empezaron a aparecer los féretros, fue el cementerio el que acudió con cuadrillas y con camionetas para que a medida que fueran, y ahí aparece también un señor que era reservista del regimiento, teniente reserva. Oye, pero ¿y cómo lo hicieron? Porque Silva. Oye, pero a todo esto, ¿qué? Los tomaban los cuerpos, inmediatamente tuvieron que sacarlo. Alguien había que explicarle que estaba ahí de frente a una exhumación, o sea, derechamente. Estaba el administrador del cementerio estaba a cargo de eso. Perfecto. Okay. Yo simplemente me dediqué con los camiones a sacar todo hasta que pudimos abrir las rejas y romper todo, entre paréntesis. Las rejas de arriba, es una estructura metálica sola de unos 2 a 4 pulgadas cada fierro. Perdón, y cuando ya el ducto de agua tenía que bajar hasta abajo, nos pusimos un domingo a cortar los fierros. Yo fui a Home Center, todo lo que comprábamos de materiales, el espacio ahí, ¿no? y cortamos sierra, y una torpeza mía yo me caí al barro. Estaba solo con el suboficial y el barro me llegaba hasta aquí. Me rescataron los bomberos con unas mangueras secas que tenían ellos, me sacaron y yo me venía a las 8 de la noche a Santiago. Llegué al terminal de bus después de que... O sea, tú estabas aquí, ¿dónde estabas alojando en aquel minuto? ¿Te dieron alojamiento una pensión por ahí en esquina? Así, ¿no? No, en el regimiento no hubo cupo porque estaban ocupadas todas las dependencias del casino de oficiales por otros personajes. Yo no tenía cupo ahí, por lo tanto arrendaba en una pieza, y las primeras veces que fui en auto, porque fui 4 veces en auto, ya después la plata no me daba, ya, y yo me empecé a quedar en una pensión ahí a la vuelta en la calle Atacama. Y me venía ya al bus a las 8 de la noche, por lo tanto le pedí a los bomberos que me bañaran para sacarme el lodo y el olorcito que llevaba. Llegué al terminal de bus ¿Cómo? Pepe Le Puf. Sí, llegué al terminal de bus y el auxiliar, por supuesto, y el conductor me dijeron por ningún motivo se suba a nuestro bus. Tuve que increparlo, decirle si él había viajado para el sur, donde la gente tomaba los buses mojados a la intemperie, y ninguna parte que yo no podía. Pero al final lograste salir de hasta que
Logré subir cuando le dije yo al soldado dónde había hecho servicio militar, en el Rancagua Arica, mi unidad cuna, por lo tanto, hice un amigo, partió el suboficial conductor, era un suboficial en retiro de carabinero, que me dijo dónde se quiere ir, por favor, me pasó ropa, ya en Vallenar venía seco y limpio, porque el bus venía vacío y arriba en la calefa mesa. Bueno, después le regalé un libro a este caballero, todo, por ahí tengo los nombres. Bueno, ese tipo de peripecias pasé yo allá. También sucedió que muchas personas fueron a ver siquiera un sándwich, siquiera una bebida, nada. Yo hubo días que no pudimos ni siquiera alimentarnos con Vidal. Y muchos personajes que han aparecido ahora fueron a saludarme, a ofrecerme todo tipo de cosas. Sin embargo, cuando ya teníamos los féretros en el cementerio, se fueron a sacar fotos para decir que ellos habían participado. Fotos con bandera chilena, que era mi bandera chilena que la tenía ahí, porque yo te voy a contar que cuando ya o sea, que ni siquiera llevaron las banderas propias, o sea, ¿sabes qué? A mí ese tipo de cosas no me convence porque el chileno no es chaquetero. Claro, oye, yo arrendé unas máquinas para limpiar los huesitos, ya, a todo esto los filtros les tuve que poner unas mallas especiales para que no siguieran chupando huesitos, ya, porque el lodo era increíble. ¿Pudieron rescatar todo eso? Cuando los llega, todo. De hecho, yo te mandé unas fotos por ahí donde salen algunos mensajes de algunos suboficiales que en el retén no sé cuánto daban fe que en el traslado del año 1942, cuando se recopilaron de todo Chile, el alcalde Sierra Alta creó el mausoleo del cementerio, donde estaban hasta el año 78, que hoy día está abandonado, ¿ya? Y de ahí los trasladaron a la cripta. Entonces encontré estos objetos en algunas botellas, encontré unos corazones de una señora Martínez que saludaba y le pedía este tipo de tente, que los protegiera ese corazoncito de Dios, qué sé yo, a su hermano que se iba a la guerra. Documentos que aparecieron como dato aparte para todos, los detentes tienen que ver con este tipo de figuras que eran de tela, tipo escapulario, es correcto, claro. Tipo escapulario que la misma familia le entregaba para que le entregaba a la familia, o se les entregaba incluso en los puertos, a veces se colocaban a darle los detentes. O se lo hacían ellos. Llaman así porque supuestamente estaban protegidos y estaban detenidos las balas. Claro. Exactamente. Es súper importante que vamos a poner, ustedes van a ir viendo en el transcurso del programa algunas imágenes que nos facilitó Raúl, para que quede constancia de lo que está hablando es verdad. O sea, no son fotos que hayan aparecido en prensa ni nada por el estilo. O sea, ¿qué es lo que partimos hablando en este programa? O sea, yo puedo asegurar que estuve cuando tengo un respaldo que lo acredita, si no el resto es paja, es así de simple. Ya, bueno, recuperamos todos los cuerpos. Limpiamos los cuerpos que fueron llegando. El cementerio habilitó un espacio posterior donde ellos hacen reducciones, preparan las lápidas, todo eso, que es espacio de ellos. Y yo arrendé unas máquinas limpias de alta presión de agua para limpiar los huesitos y irles sacando el lodo y todo lo que tenía impregnado. Aparecieron zapatos, parte de tenía, cuerpos que todavía tenían pelitos, qué sé yo, y otros órganos que estaban ahí dentro de los féretros. Como decía, los oficiales preferentemente se mantuvieron dentro de los féretros, no obstante algunos se inundaron con agua y lodo. Los abrimos, los limpiamos y los volvemos a poner ahí con un rótulo que era, la mayoría tenían un rótulo en bronce afuera, y otros decía el nombre, con papel que se secó y ahí estaba el nombre. Pero los suboficiales, como las características de los féretros eran más básicos, ya se reventaron y esos salieron huesitos, fue un osario. Bueno, al final, cuento corto, yo me reuní el último de los días, compramos bolsas negras de basura gruesas, ya, según las orientaciones que nos dio el propio cementerio, cuáles comprar para guardarlo, y fuimos rotulando y juntamos, porque como sacamos cráneos, sacamos hombros, sacamos, huesos en general, fuimos armando anatómicamente un total de cuerpos, ¿ya? Yo, muy sentido y muy llorado, me paré ese último día al frente de esa unidad y dije, Raúl Elizalde Saavedra, hice una oración por ellos, comandante del Ejército de Chile, el último comandante del Atacama, compromiso, darles cristiana sepultura y ponerlos en el valor, en el puesto y en el valor que siempre se han merecido. Y me fui porque ahí ya no pude volver como para el año. ¿Cuántos se rescataron, Raúl? ¿Cuántas 76. gente tienen? 76. 76. Hay una de ellos reconocibles, ¿cuántos hay, Raúl? Que se sabe que los cuerpos corresponden. Solo los oficiales. Solo los oficiales. Lo demás todo porque se mantuvieron dentro de los féretros.
Por eso, Claro. lo demás, todo lo que tú dices, un osario. En Hueso, este hueso, minuto claro. no sabemos Claro. quiénes son. O sea, no Nada, sé. incluso aparecieron 2 o 3 O sea, féretros completos, pero no había ninguna Ya. identificación en ellos. No se sabe quiénes son, pero no quiénes saben son, las pero no partes de quiénes son. exacto, Claro, claro. exacto. Nosotros tenemos la relación. Ahora, hay una situación que el año 78, cuando se rescataron, encontramos una relación de la Seremi de Salud solamente de aquellos que se rescataron del mausoleo Ya. de la sociedad de veteranos. Pero hay otra sociedad que es una sociedad de artesanos que también tenía Sí. otro mausoleo y de ahí también se trasladaron. Pareciera ser que de ahí son el resto. ¿Por qué? Porque habían en ambos mausoleos, en el tiempo fueron llenándose también con familiares, esposas, hermanas, hijas, qué sé yo, que como era una sociedad de Acuérdate, veteranos, Raúl, también participaban de ella. acuérdate, Raúl, que pasó mucho tiempo entre el término de la guerra a que se formaran las sociedades de Claro, veteranos. Entonces, exactamente. muchos veteranos alrededor de todo Chile, no solamente en Copiapó, fueron enterrados en En los tumbas mausoleos de familiares. artesanos, en los Así es. Claro. mausoleos de bomberos, Que en era los de donde mausoleos de pertenecían además, ¿eh? sindicatos. No, o sea, nada Así raro es. porque deben haber sido artesanos, muchos de ellos evidentemente, Claro, que les permitió entrar a esa claro. sociedad de artesanos. Ahora Otros fueron estuvimos, familiares que prestaron tumbas, así que Sí, sí. ahora estuvimos en el cementerio con Raúl en el viaje que empieza toda esta epopeya, el mausoleo de artesanos es un basural. O sea, Claro. sí, porque esas Así sociedades es. desaparecieron, entonces nadie se sí, hizo claro, cargo no, de sí, ellas. estamos de acuerdo. Mira, Una el pena. mausoleo de los veteranos del 79, que fue el que se hizo el 42 por el señor Sierra Alta, alcalde, está en poder de un suboficial que era trabajador de protección personal, que yo lo conocí en mi época, era un cabo, de apellido Poblete. Con él yo tengo una relación que nos conseguimos de todos los que alguna vez fueron ingresando ahí, que te la voy a pasar después, Mauricio, para que cotejemos, en la cual encontré un montón de documentos, o sea, de datos que no teníamos considerados, ¿ya? Entonces, en esta relación, ¿ya? Que aparecen, está cotejada con el cementerio, con los ingresos del cementerio. Entonces, aquí aparecen los años 1923, don José, Bustos, Entonces, esta te lo voy a pasar para que podamos cotejar, a lo mejor ahí tenemos algún antecedente, pues hay unos borrados, qué sé Oye, yo, y, pudiéramos y- levantar información. porque aparte de levantar la información que verifique efectivamente que la lista sea correcta, que vale decir que los Claro. 76 en efecto corresponden a estos 76 nombres, que eso Claro. es completamente claro. Claro. Una vez claro eso, yo le conversaba a Mauricio la factibilidad de pronto de ver si además, y sería un segundo paso, saber si hay algunos de ellos que tengan familiares todavía. Claro. Los puede Puede haber. ser. Y un tercer paso para reconocer y separar, para que no siga siendo un osario nada más, sino que pudiéramos individualizarlo. Por supuesto, claro. Tener la oportunidad de hacer a lo mejor incluso para que nos colaboren, y esto es un llamado para que nos colaboren las empresas privadas, por ejemplo, en juntar lo que sea menester para poder hacer los exámenes ADN, para tener la oportunidad de reconocerlos efectivamente. Yo creo que va a ser difícil eso. A lo mejor, no sé, pues son tantos que pueden haber sobrevivientes. Bueno, pero ese es un trabajo, mira. Lo que pasa es en por el año, descarte, porque si de los 76 lográis reconocer a 40, 45, ya tenéis por descarte otros también. Entonces, en septiembre del 2020, yo me reuní por primera vez en el 2016, con el coronel Andrés Rullo, que era comandante del regimiento, y formamos un equipo de trabajo con Andrés, ¿ya? En el cual integramos a investigaciones, integramos a la Universidad de Atacama, una doctora y especialista que nos ha ayudado, sí, pues, y esa se las mandé, porque esa fue una primera reunión que hicimos en la sección de operaciones del regimiento, donde participó gente de la municipalidad, arquitectos, todo, para hacer un levantamiento. ¿Por qué? Porque un mes después yo lo presenté a la Corporación del Patrimonio Histórico Militar para restaurar la cripta. Pero ahí nos encontramos de que el Consejo Monumento y la municipalidad dijeron que la cripta era insalvable porque estaba en una ruta de evacuación de aguas desde un brazo es verdad. Claro. Y la propuesta nuestra fue levantarla, porque está a ras de suelo, levantar los accesos, sellando el acceso norte, que te mandé por ahí un proyecto, una línea general del proyecto. Para esos efectos, ¿ya? Se sella el acceso norte y ocupar la grada esa de descenso en hacer una linda maqueta del desembarco Pisagua, por ejemplo, que se da justamente en esa conformación, digamos, geográfica. Tu idea fundamentalmente es levantar el monumento, es decir, colocarlo en una altura tal
que le impida Claro. ante la otra eventual avenida, Hay registro de cada histórico cuál ha sido posibilidad. el máximo de la altura del agua, que es la mitad de Sin duda. la pandereta que está en el acceso. Segundo, restaurar la museografía del espacio y sellar la cúpula superior, que no entre nada de aire ni nada, sellarlo con estos acrílicos que es Oye, transparente. ¿y el material museográfico que estaba adentro ahí se rescató? ¿Se rescató algo? No había nada. Ah, bien. Solamente estaban los cuerpos Pero en esa cosa que, 2014. de acuerdo, cuando porque yo tú me ya, contaste que lo usaban incluso para guardar cosas, eso. por Pero la eso que te pregunta digo, mía es, ese No, material, ¿no hay para registro de dónde fuera? guardar cosas de nada. aseo. Sí, Mira, se pero ¿hay guardar robaron. registros de algún lugar donde los hubieran llevado en su minuto? Se lo robaron, ¿No? porque se robaron incluso unas placas de bronce que simulaban los militares en el tiempo, a los dos lados del acceso. Se robaron lo que era la llave eterna, se robaron todo el sistema de cableado e instalación eléctrica. Eso fue dañado, te digo yo, cuando yo ya estaba en Copiapó, eso estaba dañado. A ver, Entonces, una en el año pregunta, que estoy Raúl. hablando, 1900, Sí, es bastante el anterior. 83, Es claro. bastante anterior. Pero una pregunta bien clara, Raúl. Así, al pan pan vino vino. Dime. Tú hiciste todo esto, rescataste los cuerpos y Sí. como a título personal yo te lo agradezco porque sé que lo que hablas es verdad. Así es. Y te lo agradezco a título personal y de muchas personas bien nacidas que están felices con esto. Nos permitiste ir a una ceremonia en la cual prácticamente no estabas invitado. Tú tienes un proyecto de arreglar la cripta y de hacer volver a los soldados a la Alameda. Pero, Sí. ¿qué seguridad podemos tener de que tú participes de eso? No, y perdona, Mira. disculpa, dos cosas. Es decir, me agrego a la pregunta de Mauricio y te planteo lo siguiente. Este proyecto está en las manos de alguien, alguien lo revisó, alguien ha dicho, podemos hacer, tanto vale, tanto cuesta. Yo recorrí el ejército, hasta el comandante en jefe en su oportunidad, el departamento de historia, y el año 2020, el 12 de mayo, yo me reuní con el coronel Villalón y le hice presidente de esto. Le hicimos una presentación a la Corporación del Patrimonio Histórico Militar, donde yo trabajaba hasta el 2018, me sacaron de ahí, no habían recursos y me fui. Pero yo llevé igual este proyecto para allá porque la corporación tiene la expertise y las características necesarias para convocar a través de vía ley de donaciones esto. Pero estos proyectos requieren una inversión inicial que es el anteproyecto. Y eso con Eduardo Villalón se logró de que la gobernación, la gobernadora actual, ¿ya? Y el alcalde, el señor Marcos López, el actual alcalde de Copiapó, crearan una instancia para hacer un anteproyecto. Tanto es así que yo puse en contacto con ellos a Alberto Calvo, que fue el arquitecto original de la cripta, que está aquí en Santiago, y fue presidente del Colegio de Arquitectos de allá, qué sé yo, una persona muy conocida y muy querendona de Copiapó, y se puso en contacto con ellos. La idea es que la corporación se pueda hacer cargo del proyecto, pero el anteproyecto lo tendría que evaluar la municipalidad con el Consejo de Monumentos Nacionales y todo. ¿Cuánto cuesta eso? No hay evaluación todavía porque primero que nada viene la parte de arquitectura, no se ha podido evaluar todavía el daño estructural. Una vez levantada la situación estructural, se permitiría decir qué partidas se requieren para esto. Incluso es de mi idea de que el monumento al soldado minero se traslada y se ponga ahí. Y en el otro costado, donde tapiaríamos el acceso norte, hacer un monumento que no hay en Chile, que es el monumento a la cantinera. Qué mejor teniendo estas dos grandes cantineras del Atacama que la representen como tal. Y poner en el sello exterior y mantener eso sellado con un acceso. Es más, yo fui con un proyecto el año 2016 con un arquitecto y compañero mío de magíster en Historia y Gestión del Patrimonio, don Carlos Mayet Arangui, que era compañero mío del magíster en Historia y Arquitecto Patrimonial, que hoy es el director nacional de Patrimonio, la nueva instancia que creó el Estado. Y con Carlos fuimos, antes que él fuera nombrado, y levantamos un anteproyecto, o sea, un proyecto total que bordeaba los 100 millones de pesos. Hablando de lo que hablamos nosotros, con el concepto de él arquitectónicamente, sin tener aún la evaluación total, sino que es un anteproyecto presentado así para restaurar la cripta en lo que se veía. Después de eso han venido estas ideas de la municipalidad de hacer el anteproyecto con la Dirección de Arquitectura Regional, levantar fondos para el anteproyecto del MOP y presentarlo como tal el
general para que la corporación lo haga. La corporación está dada a recibir el proyecto, ¿En qué conversar con el parte estamos departamento con de eso, historia. Raúl? ¿En qué lugar estamos en Es este que minuto? ¿Cuál es la en situación este en este segundo momento, del proyecto? la primera etapa de ese proyecto era recuperar la capilla que me prestó el administrador del cementerio para guardar ahí los cuerpos Ujú. de los que estaban en bolsas. Sin embargo, los que estaban en los respectivos féretros sellados, los pusimos detrás de la administración en una bodega que él tenía a mayor resguardo. Pero se Los hizo un oficiales, acto, ¿no? ahora poco se hizo un Ahora, acto. por ¿Qué eso, fue lo que la se hizo ahí? la primera etapa era que este equipo de especialistas en tanatología, de investigaciones y de la universidad, tuvieran el espacio. Y con Andrés Rulloff y con el coronel que antecesora al actual, el coronel Patricio García, ya creamos el espacio dentro de la capilla del regimiento, que era el lugar por lo menos donde Perfecto. resguardarlo. Y ahí Y en está. un espacio aledaño, a menos de 20, hay un subterráneo que alguna vez fue un polvorín, que ya no existe, ¿ya? Que es un espacio donde se guardaron algunos objetos del aluvión que tenía el pequeño museo que tenía el regimiento. Y en ese espacio se trataría la restauración de la estabilización de los cuerpos, reconstruir los féretros. Mi idea es que todos queden sellados como los oficiales, en cobre, todos tengan la misma característica, hablar a través de la ley de donaciones con compañías mineras o con Cochilco, compañía chilena del cobre, e emular todos los féretros que queden todos iguales, misma categoría, misma condición, mismos héroes, y reinstalarlo en aquella nueva cripta, sea en el mismo lugar. Ahora, el director nacional del patrimonio asignó recursos para hacer un nuevo museo regional de Atacama, que está en la calle Atacama, a 2 cuadras del lugar. Una está exactamente muy vieja. Se mantiene esa casa, pero al frente de la cripta, a 25 metros medio, está construyéndose ya el museo nuevo. Y yo digo, soy de la idea que se selle por los dos lados de la cripta y que se haga un túnel de acceso desde el nuevo museo y se recupere, y ellos además tienen la potestad de administrar este espacio patrimonial. ¿Qué mejor que traspasarlo? Pero espérate, Raúl, a ver, pero hay un proyecto en este minuto, que es el proyecto. En el momento no. No, el proyecto que yo le presenté al Departamento de Historia Militar fue lo que se le presentó a la gobernación y a la alcaldía, y en este momento ellos resolvieron. La primera etapa es tomar los cuerpos y estabilizarlos, hacerle los féretros de nuevo. Intertanto, ahora van a empezar a trabajar un equipo de trabajo que incluso están metidos los senadores, los diputados, según me contaron ahora en esta exposición que se hizo. Muy bien. Para efectos de que ellos definan de dónde obtener recursos para el anteproyecto. Teniendo el anteproyecto, pueden decir qué empresa privada a través de las evaluaciones y la corporación hacerse cargo, o definitivamente los recursos vienen del ente fiscal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esperemos que resulte todo bien y la verdad seas partícipe en el proyecto y en el trabajo, porque el cariño que tenés tú a los copiapinos, a los atacameños, y todo el esfuerzo que hiciste, y ni siquiera voy a hablar del esfuerzo monetario, porque al final la plata se invirtió en algo que llena el alma. No gasté nada, invertí en mis héroes. A eso voy. Entonces, y lo tengo súper claro porque es tu parada. Entonces, ojalá seas parte de esto. Y no solo tú, sino que cada uno de los chilenos que tomen como propio a sus héroes como antaño. Mauricio, aquí hay un tema también de movilización, incluso de esa ciudad que sigue siendo estupenda, en muchos sentidos sigue siendo una ciudad estupenda. La gente de Copiapó también es gente muy especial en esto. Entiendo que inclusive, si no estoy equivocado, en la actividad que se realizó recientemente en el regimiento, esto hubo un recorrido además previo a llegar al regimiento. Toda la ciudad, una maravilla. Toda la ciudad se movió, compadre, se volcaron. Y tenemos un segundo aspecto que yo creo que Mauricio y también tú, Raúl, deben estar de acuerdo, y es que hemos venido abandonando paulatinamente, pero de manera sostenida, todo lo referido a lo que fuera el aporte que hizo este enfrentamiento. Uno cree que las guerras son guerras nada más y uno las saca de contexto y no se da cuenta de todo lo que han significado. No solo el punto de vista humano, sino además de eso, el aporte al país, hombre, esto ha sido increíble. Entonces, ¿cómo hacerlo para recuperar algo de eso? Hoy, claro. ¿Sí? Claro. Mira, yo le contaba a Mauricio, bueno, la idea también en el proyecto se entregó, es hacer un libro recuperando todo lo que yo escribí alguna vez con la historia de los batallones de Atacama ya lo recuperé en la Biblioteca Nacional. En el diario. Y en ese libro, claro,
contar la historia de los batallones, primero que nada. La historia del mausoleo del año 42 que hizo este alcalde de Sierra Alta, las características y todo lo que hemos averiguado de ello, donde llegó la Filomena de Iquique y otros de diferentes partes de Chile, y los que estaban propiamente enterrados ya en Copiapó. La historia de la cripta, ¿ya? La cripta original y la cripta dañada ahora. La historia del monumento a Rafael Torreblanca que está en el regimiento, ¿ya? La historia ya de cuánto que se llama, de cada uno de estos grandes héroes, que Mauricio lo tiene, qué sé yo, refrendarlo como hoja de servicio prácticamente. Y además contar la historia de Atacama en el tiempo, como tú dices, que de dónde venían los mineros, todo para conformar esos batallones, y dónde han llegado ahora para estar ahí sepulcros originalmente. La historia, perdón, del monumento donde está Baltasar Elizalde, que es el monumento que está en la plaza, y de los otros monumentos que tienen que ver con la Guerra del Pacífico, que también están ahí. Bueno, y yo tengo la idea, tengo una propuesta, que se las voy a comentar después en interno, ¿ya?, de crear una ley que permita, lo que tú dices, Fabián, es muy cierto, crear una ley que permita solo postular proyectos de connotación histórico chilena, ya que en las diferentes etapas, en la independencia, todo, de espacios donde tú puedas postular la recuperación de un monumento como el de Baqueano, ya, y una empresa lo postula, qué sé yo, y se gana el concurso, ya, postular esta cripta, postular cualquier ente que permita incluso hacer concursos, ya, con cargo a esa ley, ya, y a partir de ahí refrendar y poner en valor toda nuestra historia patria, para que la gente de hoy se dé cuenta de la entrega de aquellos de antaño, que nos entregaron, como tú dices, un legado único, y que el alto porcentaje del PIB hoy en Chile es exclusivamente lo que se logró de Paposo al norte. Entonces, sigue siendo gravitante el logro a sangre y fuego obtenido por ellos. Los Cucalones es un programa humilde, no tenemos miles de gente que nos siga, pero sin embargo tenemos la oportunidad por lo menos de hacerle llegar a la gente que nos escucha, que nos ve, esta inquietud de poder lograr, no solo porque además se ha hecho a lo largo de todo el país, en muchas oportunidades. Mauricio ha tenido que recorrer varios lugares donde ha venido colaborando en esto. Las municipalidades, muchas de ellas también han jugado papeles vitales para recuperar a toda nuestra gente de aquellas épocas. Y cómo logramos que ahora sea Copiapó, y no solo Copiapó, Atacama entero, compadre, que se mueva tras esto que llamamos los batallones. Bueno, perdón, pero Mauricio parece que sigue estando pendiente o sigue estando presente la idea de que al final estamos de frente a los batallones olvidados, ahora todos. O sea, no, sí, yo creo que siempre, mientras no vuelva a la educación de la casa o ese tipo de cosas, vamos a seguir manteniendo el video. Pero yo creo que se dio un paso súper importante en lo que fue la semana pasada el traslado de los restos. ¿Por qué? Porque, a ver, yo me emocioné hasta las lágrimas. Creo que haber tenido la oportunidad de estar ahí es una oportunidad que valió la pena cada segundo de cansancio de haber ido. Y vuelvo a agradecerle a Raúl. Y es una ocasión que uno no puede perder. Es una ocasión donde uno se acerca a los héroes, se acerca a la historia, se acerca a la identidad. Y yo creo que ese tipo de relaciones, donde hacemos que el personaje, que el héroe sea más cercano a su coterráneo y crear la identidad de pertenencia, nos va a acercar a querer ser más partícipe de cada una de las acciones y de poder hacer más cosas en favor de los veteranos. Si ese es el punto. O sea, mientras se sigan haciendo cosas, van a seguir haciendo más. Si nosotros nos quedamos sentados sin preocuparnos de nada, al final todo se va a ir al tacho. Oye, bien pragmático frente a esto, porque nos van quedando muy pocos minutos de este encuentro que ha sido exquisito en conocer un montón de factores que están implicando para que en definitiva tengamos la oportunidad de rescatar a toda esta gente. Y los tres que estamos aquí, de un modo u otro hemos estado ligados a Atacama de alguna forma, de alguna manera. Yo lo hice de una manera muy humilde con un libro, pero Raúl ha puesto su vida en ello. Ha puesto su vida y su integridad física incluso, de pasadita. Entonces, oye, yo quisiera ir cerrando con las palabras finales de lo que este encuentro muy especial, por cierto, Mauricio, debemos reconocerlo. O sea, ha sido de verdad conmovedor muchas de las cuestiones que se están haciendo
por gente tan anónima como por ejemplo Raúl, al que desgraciadamente ni siquiera se le invitó a esta ceremonia, sino que casi se tuvo que meter por la ventana para que tuvieran la oportunidad de estar presente. Un hombre que se la ha jugado durante este periodo para poder sacar adelante este proyecto. Yo repito, soy bien pragmático frente a esto. Raúl, vamos a seguir en contacto y Mauricio creo que también está de acuerdo en esto porque lo conversamos de alguna manera Sí, para empezar a ponerle precio. Si estas cosas valen dinero, Raúl, y sí, valen sí. dinero que claramente cada uno de nosotros no tenemos lo suficiente como para poder lograr hacerlo, pero sí tenemos la oportunidad de poder influir para que algunas otras empresas, tú conoces perfectamente el sistema de la ley de donaciones Sí, culturales, podemos trabajar la idea, ver a sí, quiénes vamos, darnos algunos viajes a Copiapó, sí. algunas oportunidades para conversar con aquellos que nos importa que también colaboren en esto. Y vamos a ocuparlo de la ley de las donaciones culturales, aunque yo personalmente te lo creo, te lo digo con toda sinceridad, es mi convicción, las empresas no deberían ni siquiera estar apelando a la ley de donaciones para poder colocarse en esta cuestión. Así que, por tanto, vamos a tener que apelar al cariño que siempre han tenido los Aparte copiapinos que, con ojo, que las empresas no están muy de acuerdo con donar para las donaciones culturales, porque después, por cualquier cosa, están donando, ¿qué cosa quieren ocultar? Aquí en este país es así, cuando Bueno, alguien quiere aportar o ayudar... pero no nos pongamos No, de pero ese lado, Mauricio. Mauricio, nosotros Pongámonos al estamos lado en que hay trabajando con gente eso que puede hacerlo, exacto, que va a yo tener la acabo de crear voluntad y la el gana. monumento a José Miguel Carrera y fue con Ley de Donaciones Culturales, hemos Sí, Por hecho varios eso, proyectos, estoy con un museo en Maipú igual. Mira, finalmente yo te quiero mostrar, este es el esbozo del libro que te digo yo, Batallones de Atacama, ¿ya? Y abajo es mi idea de entregarlo y despedirlo diciendo valientes de Atacama, adiós, adiós. Ese es el título de mi posible libro. como aquel Claro, poema de Rafael. Correcto. así es. Muy bien, pues. Así lo bueno, haremos. Oye, vamos cerrando, como dices tú. sí. Yo quiero agradecer a Raúl por todo lo que hizo, Y por lo que recordar sigue y haciendo, ¿ah? homenajear. Y por lo No, que sigue no, sí, haciendo. es que yo soy, Seguiremos. sí, no, pero es que yo soy muy agradecido, me dio una oportunidad de ser partícipe de algo que no, yo no podía. Entonces, para mí, yo soy un gallo súper agradecido y me gusta recalcarlo. Gracias a él, Sí. volvieron a la vida los héroes del Atacama. Y Mauricio Eh, venía muy cansado en el auto. Venía cabeceando. Es que está no, viejito ya, jamás, está jamás, viejito. Está jamás. viejito ya, él no quiere No. reconocerlo. Mauricio me entiende la broma. No, Incluso, pero jamás. El único que venía incluso, durmiendo es Víctor, que es un recreacionista, Víctor Sepúlveda, que durmió todo el viaje de ida y de vuelta. Pero no, la verdad quiero agradecer. Yo creo que gracias a todo lo que hizo en el año 2015 para adelante, y gracias a lo que hizo el ejército y las autoridades de Copiapó ahora, de llevar al regimiento los restos de los soldados, de una u otra forma vuelven a la vida. Un hombre solo muere cuando se lo olvida, siempre ha sido mi frase. Quiero recalcar eso y creo que por lo menos en este momento los atacameños están de nuevo al lado de nosotros y junto a nosotros recordando las hazañas. sí, me tengo también una convicción final que me gustaría también volcarla, y esto es que yo creo que se ha hecho mucho, pero ha estado en manos de personas específicas, que significa que se ponen en pensión, pero no tienen todas las capacidades para soltar. Yo creo que lo que hay que hacer es poner en tensión ahora todos los recursos de la provincia, donde sea factible, y créeme, no hay drama para los efectos, y que volvamos y que rescatemos en serio este monumento, y quizá, si lo hacemos con fuerza, con dedicación, de pronto en algunos minutos y con paciencia, con mucha paciencia, tengamos la oportunidad de convertirlo en señero dentro de todos los que requieren ser recortados en toda y cada una de las provincias. Oye, un abrazo grande para Raúl que demuestra todo el amor que tiene por este país, no solo por este país, sino además de eso, el recuerdo de aquella gente que en algún minuto brindó su vida precisamente para que seamos el país que somos. Así que, sea como sea. Igualmente, Mauricio, muy agradecido, le doy el minuto para que se despida y nos veremos en la próxima, contándole a los demás, a todos los que nos están viendo, que pronto estaremos con otro programa más, porque ya también estamos con el tema de Tarapacá. Ya hemos hablado de Atacama varias veces, volveremos San Francisco. a San Francisco, efectivamente, para que le pongan atención a San Francisco, porque ya se nos viene. Después hablaremos sobre lo que es el encuentro aquí en la quebrada de Tarapacá, y tenemos programas además para diciembre. Así que eso.
Yo dar las gracias nada más, felicitarlos por lo que hacen con los cucalones, son muy seguidos y este esbozo que hicimos de todo lo que se está haciendo en Atacama, del cual afortunadamente he sido uno de los precursores, que no lo quiero soltar así como así. Yo, todo lo que requieran, ahí están mis momentos a disposición de ustedes, felicitarlos por todo lo que han hecho en el tiempo, y seguirán haciendo, y si me puedo integrar, encantado yo en todo lo que venga por delante. Un abrazo, amigos de siempre, héroes actuales de esta nuestra historia pasada y la guerra. No a tu altura, Robin, no a tu altura. Valientes de Atacama, adiós, adiós. Adiós, adiós. Cuídense, que estén muy bien, pásenlo lindo. Cuídense. Chao, chao, chao. Gracias.